Hola a todos. Vamos a ver, aquí estamos, Vicente Modesto, ahí lo tenéis, y yo soy Alberto Medina y soy uno de los médicos adjuntos de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hola, del Hospital Universitario Central de Asturias. Vicente, preséntate tú mismo. ¿qué tal? Buenas a todos, soy Vicente Modesto Arapón, jefe de la UCI pediátrica del Hospital Universitario Politécnic La Fe en Valencia, en España. Bueno, pues Hola la a todos. Vale, perfecto. Pues ahora la cuestión es que vamos a hablar un poquito de la exactitud de las pruebas diagnósticas. Entonces, bueno, creo que el problema que tenemos aquí, Vicente, es que tenemos bastante dificultad en entender lo que es la exactitud de las pruebas diagnósticas y de cómo aplicarlas, ¿verdad? Ujú. Sí, es un problema muy común, es un problema muy común, porque claro, para empezar es la naturaleza de la prueba diagnóstica. Si quieres hacemos un juego para que la gente vea un poco la dificultad. Un juego muy gracioso. Una prueba diagnóstica no es más que una foto en un punto del espacio y del tiempo de una trayectoria vital de una persona. Para cuando uno le diagnosticas una enfermedad, estás diciendo que toda su vida va a cambiar y toda su trayectoria vital se tiene que detectar con una foto, con un análisis en un punto del espacio y del tiempo. Entonces, Claro. a ver si, claro, y ahí es uno de los principales problemas. Aquí Yo creo tenemos cuatro que, fotos, ¿no? Y entonces a ver qué significa esto. claro, yo me gustaría que me dijeras, Alberto, cuál de las cuatro fotos crees tú que se corresponde más con el diagnóstico de que son un matrimonio. Bueno, pues esto, como diría nuestro amigo Roberto Jaworski, dices, bueno, esto es un componente social, porque para mí depende de lo que uno tenga en cuenta de lo que es el matrimonio, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, la de la arriba a la izquierda, pues claro, es una actitud bastante característica, ¿no? De las parejas, de los matrimonios, pero claro, también esta foto tiene falsos positivos. Hay gente que practica sexo y no es con su matrimonio. Y O por alguna gente, ejemplo, sí, y alguna o por gente que ejemplo, está de su mujer enfadada con él y no es su matrimonio, o sí, ¿no? claro, el de la derecha, por ejemplo, que está recibiendo una bronca, el león, y eso a veces es muy habitual en algunos matrimonios, pero también hay otras relaciones personales que no son matrimonios que exactamente si tú hicieras la foto en un momento, también saldrían. Luego abajo, por ejemplo, pues también está, ¿no? La complicidad, no tienes por qué ser cómplice. O sea, la complicidad no es una característica sine qua non del matrimonio. Es verdad que muchas parejas en el matrimonio son muy cómplices, pero no todos los cómplices son matrimonio. Y también el aburrimiento. El aburrimiento también es una cosa bastante frecuente en algunos matrimonios, pero no porque sea una situación aburrida es el matrimonio. Esto es lo que quiere decir como primera principal enseñanza de la charla, para que se lleve la gente a casa. Es que todas las pruebas del mundo, todas, no hay ninguna que no cumpla esto. Todas las pruebas diagnósticas del mundo tienen falsos positivos y falsos negativos, todas. Y si no tienen falsos positivos o falsos negativos, es que no funcionan bien como pruebas diagnósticas. O sea, Así que es importante. esto es lo que tenemos que ahora hablar durante la próxima media hora aproximadamente, que significa un falso positivo, un falso negativo, etcétera, ¿verdad? Ujú. Bueno, Sí. esto es una cosa que yo creo que es súper importante, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿qué significa para nosotros los médicos establecer lo que es un diagnóstico, ¿no? A mí me parece que es fundamental hablar de diagnóstico en medicina, pero a lo mejor resulta que no es la clave, sino que es ¿para qué yo hago un diagnóstico? Porque si resulta que el mismo paciente o varios pacientes pues, van a tener el mismo tratamiento, pues a lo mejor resulta que me da igual que tenga un diagnóstico o no, ¿no? Mm. Sí, es importante. Recientemente se hizo hasta incluso una serie, ¿no? De médicos. em, de un médico muy brillante que era un médico muy diagnosticador. Pero cuando veías los capítulos te dabas cuenta de que sus hipótesis diagnósticas siempre se probaban con tratamientos.
Tenemos esta Claro. hipótesis, ponerle el tratamiento, si no funciona, se acabó. Pero a nivel, a lo mejor, de la cultura de los pacientes, siempre seguro que habéis oído hablar alguna conversación entre dos personas que no saben que sois médicos y estáis vosotros cerca, y ellos valoran mucho las habilidades diagnósticas de los médicos. Aquella famosa cosa de que tienen un ojo diagnóstico que parece un lince y todo este tipo de cosas. En realidad, yo creo que todo esto forma parte un poco también de la cultura habitual de la gente normal. En Asturias siempre se dice, me acertó con el diagnóstico. Claro. Sí, sí, en catalán también se dice lo acertó, pero en realidad yo creo que lo que has dicho tú es la clave, Alberto. En realidad el diagnóstico no es más que un constructo intelectual. O sea, los médicos hemos construido unas cosas que llamamos entidades morbosas, que son las enfermedades. Y en base a esas enfermedades, que no es más que un constructo mental nuestro, vamos a intentar que los pacientes mejoren de sus dolencias y retornen a lo más posible a la calidad de vida, a tener una vida con calidad. Pero en realidad el diagnóstico no es más que un constructo mental que durante 21 siglos y mucho antes los médicos hemos intentado construir para acertar, realmente para acertar no en el diagnóstico, sino verdaderamente para acertar en el tratamiento, para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que pasa es que lo que dice la diapositiva es claro, en pregrado y durante la residencia y después es muy complicado porque nos dan muy poca formación reglada. Y los artículos también, cuando vas a leerlos y te enfrentas a ellos a pecho descubierto, a veces te llevan por la calle de la amargura porque la calidad es bajísima, así como los ensayos clínicos, muchas revistas ya están haciendo que todo el mundo entre al estándar y es muy difícil ya encontrar un ensayo clínico que no esté bien hecho, o por lo menos que no se pueda saber cuáles son exactamente todas sus partes. En el diagnóstico no, en el diagnóstico los ensayos siguen siendo de baja calidad. En parte yo creo que también porque los consumidores de esos artículos, que al final somos los médicos, Cada vez no menos. tenemos, claro, mucha capacidad crítica tampoco, pero bueno. Bueno, pues Y vamos a intentar explicarles a nuestros compañeros lo que significa el método diagnóstico y cómo tendríamos que sí, analizar. porque en realidad, fíjate, el problema está en que al final vamos incorporando sin ninguna crítica nuevas pruebas diagnósticas, nuevas pruebas que lo único que hacen es incrementar el gasto sanitario y acabamos diagnosticando prácticamente a los mismos y acabamos tratando a los mismos y acabamos teniendo el mismo rendimiento terapéutico, pero por el camino hemos dejado muchísimo dinero, yo creo que Exacto. muchas veces sin saberlo Bueno, exactamente pues como, bien. no, como nos conoce ya mucha gente, pues haremos un poco de crítica, pues de a lo mejor de pruebas diagnósticas nuevas, como por ejemplo la impedancia, la tomografía por impedancia, la ecografía, no sé, vamos a ir viendo. Vamos a ver, aquí me gustaría sacar una diapositiva que tú y yo conocemos muy bien, porque la sacamos en todos los cursos de ventilación mecánica que hacemos, y es una diapositiva en la que ponemos ahí cuatrillizos de 3 meses de edad con disnea y ahí ponemos que tiene una frecuencia respiratoria de 60, una frecuencia cardíaca de 155 y una saturación transcutánea de 80. Y ahí vemos una serie de datos que hemos obtenido de la historia clínica y la pregunta es, ¿qué hacemos con estos 4 pacientes que nosotros tenemos en nuestra urgencia, que le han hecho el triaje y que la pregunta es, bueno, ¿le ponemos oxígeno o no? Vamos a ver, la cuestión es, ¿nos importa mucho lo que tienen estos pacientes? Ya veis que tienen unos datos pequeños de la historia clínica diferentes. 3 tienen fiebre, 2 tienen crepitantes bilaterales, uno tiene crepitantes unilaterales, otro tiene sibilancias bilaterales. ¿Nos importa mucho lo que tienen o realmente vamos a poner oxígeno a todos ellos? Y es la pregunta que hacemos al público. ¿Creéis que con 80 de saturación vamos a poner oxígeno a todos? ¿Tú qué opinas, Vicente? Yo creo que el problema es un poco muy ilustrativo de lo que queremos decir. No hace falta que estemos pensando ni haciendo constructos teóricos sobre nada. Todos estos pacientes se van a beneficiar del oxígeno en la misma magnitud.
Así que podemos dejar de lado el diagnóstico y pasar directamente al oxígeno. El oxígeno va a ser el tratamiento y una vez el paciente esté tratado y una vez el paciente no esté sufriendo ni en posibilidad de empeorar, ya podemos ir haciendo los diagnósticos más finos. Pero porque hacer diagnósticos más finos antes de poner oxígeno no tiene ningún sentido, porque en este Claro. caso 4 pacientes se van a beneficiar, sea cual sea su enfermedad, de ponerles oxígeno. Y luego hacemos un test diagnóstico. Aquí lo tenemos. Da igual. Podemos discutir lo que sea. Aquí hemos hecho 4 radiografías y son 4 radiografías completamente diferentes. Y la cuestión es, ¿por qué hemos hecho las radiografías? La razón es porque vamos a hacer un tratamiento específico para cada uno de ellos, porque pensamos que a lo mejor, a pesar de que tengan necesidad de oxígeno todos ellos, el tratamiento que van a tener posteriormente va a ser diferente. Independientemente que hayamos puesto oxígeno a todos ellos, tengan la misma edad, tengan una clínica muy similar. Todos podíamos haber dicho al principio que eran bronquiolitis, pero ¿van a beneficiarse todos ellos de tener una CPAP o tener una BiPAP o tener que intubarse? Esta es la pregunta. Con lo cual, Sí, o ponerse una perfusión de furosemida. claro, Quiero decir, realmente necesitamos tener alguna heurística a la hora de decidir una clasificación diagnóstica cuando estamos delante del enfermo, pero no por el placer de tener un ejercicio intelectual, sino directamente porque nuestras decisiones terapéuticas van a estar completamente condicionadas por el diagnóstico que hagamos. Y bueno, todo el mundo que ha seguido nuestra clase sabe claramente lo que acaba pasando con estos cuatro cuatrillizos. sí, al final cada uno tiene su tratamiento diferente porque aquí es, yo aquí lo insisto, me gusta insistir, esto es individualizar. Hemos partido de una generalización para llegar a un punto en el que diferenciamos el tratamiento. ¿Pero por qué lo hemos diferenciado? Porque hemos hecho un diagnóstico correcto aplicando las pruebas diagnósticas correctas. Entonces, en un test diagnóstico, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a ver, yo creo que aquí estaremos de acuerdo. Cuanto más incertidumbre tengamos al principio, mejor será un test diagnóstico. Es decir, si no tengo ni idea de lo que pasa, si yo aplico un test diagnóstico que me pueda ayudar, ese test diagnóstico me va a orientar al tratamiento que voy a hacer posteriormente, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante que la gente entienda que, al contrario de lo que a priori mucha gente cree, el test diagnóstico se debería utilizar en la situación en la que más rendimiento de exactitud diagnóstica vaya a tener. Y está clarísimo que por poco rendimiento que dé, la situación en la que más rendimiento diagnóstico puedes encontrarle a un test es la situación en la que más incertidumbre tengas. Es Es decir, decir, si cuando no tenemos ni idea. cuando no tenemos ni idea, es el momento perfecto para hacer un test diagnóstico. Si con tu exploración clínica, con tu auscultación, con tu palpación, con tu percusión, con tu auscultación clínica general, llegas a un diagnóstico con la suficiente certeza, por ejemplo, el paciente tiene un abdomen agudo, lo que hay que hacer es proceder a operar al paciente, no esperarse a hacer una eco y luego hacer un TAC y luego hacer una resonancia, porque todas las pruebas tienen falsos negativos y aunque tú estás seguro que estás delante de un abdomen agudo, puede aparecer un falso negativo en la eco, un falso negativo en el TAC, bla, 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 bla. Lo cual quiere decir que cuando estés absolutamente seguro son en una escala de incertidumbre, cuando creas que la probabilidad de estar delante de un diagnóstico es cero, el paciente se va a casa, no se le hace ninguna prueba. Y cuando creas que está delante de la enfermedad con una probabilidad de 10, de 1, 100%, a ese paciente se le trata, no se le hace ninguna prueba. ¿Me Exacto. entiendes? Lo Pero, más probable, por muy mala que sea la prueba, es que el máximo rendimiento lo obtengas cuando tú no tengas ni idea de estar delante de una enfermedad o no, en la zona de máxima incertidumbre. Es pero decir, sí, pero el primer claro, diagnóstico que tenemos es que tenemos que explorarlo. Eso está claro. O sea, claro, o sea, los el médicos que problema es nos que han ahora. enseñado eso. Claro, nosotros ahora no vamos a estar aquí construyendo la historia de la medicina. Nosotros aparecemos por un hospital porque hemos sacado la residencia y aparecemos el primer día en la puerta de urgencias, ¿de acuerdo? Y ahí hay un protocolo y en ese protocolo dice que cualquier paciente que entra se le hace una anamnesis, se hace una exploración clínica, incluso
se les hacen algunos test, que ahí podríamos discutir mucho, pero que tú no vas a discutir. Tú llegas de R1 y te dicen que le tienes que pedir a todos un hemograma, una analítica de tal, y tú eso lo haces. Entonces, Y podríamos discutirlos, podríamos discutirlos. claro, claro, obviamente, obviamente, porque el día que descubramos, como ya parece que pasa, que la leucocitosis no tiene ningún rendimiento de exactitud diagnóstica, se podría sustituir a la leucocitosis por otro test y con el dinero de hacer el recuento de leucocitos, de las máquinas de hacer el recuento de leucocitos, se podría comprar otro test que funcionara mucho mejor. Pero bueno, Pero vamos a empezar. Pero la vida Vamos a real empezar. es la siguiente. Nosotros tenemos esos niños que vienen a urgencias. Nosotros los miramos, les hacemos una exploración física, los auscultamos, incluso hacemos esas pruebas que tú dices, que por ejemplo puede ser una saturación, una Ujú, pulsoximetría, y ya sacamos ujú. incluso hasta la cantidad de oxígeno que les estamos poniendo. Es decir, ya tenemos una serie de cosas que nos van a orientar a ver lo que tienen. No va a ser lo mismo si ese Claro. niño tiene una crisis asmática, sospechamos que tiene una crisis asmática, o tiene una neumonía, o tiene lo que sea, ¿no? O se ha ahogado en una playa, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Claro, claro, todas esas cosas que se supone que tú estás ya entrenado para poderlo sacar, porque se supone que eso es lo que te han enseñado en la Facultad de Medicina, cosa que también podríamos discutir mucho, pero se supone que esas cosas que te han enseñado en la Facultad de Medicina, lo que a ti te hacen es que tú entonces eres capaz de estimar cuál es la probabilidad que tú tienes de estar delante de la enfermedad. Imagínate. Imagínate que el paciente llega con un vientre completamente en tabla, que no hay manera de palparle, que tiene fiebre y que está vomitando. Ese paciente, si has estudiado un poco y has sacado tu residencia, cada vez conforme vayas viendo más pacientes, será más probable que aciertes con esa probabilidad, tendrás una probabilidad altísima de que el paciente tiene un abdomen agudo. Así que llamarás al cirujano porque te arriesgarás a la bronca del cirujano o todo lo que ya sabemos que nos pasa, porque tú estás muy seguro de que el paciente tiene una apendicitis o un abdomen agudo, ¿de acuerdo? O sea que tú tomas ya una decisión terapéutica. En la máxima incertidumbre es cuando mejor funcionan las pruebas. Y segundo, lo más importante es que entendamos también que lo único que puede hacer una prueba es reducir nuestra incertidumbre. Una prueba no nos va a dar un diagnóstico, porque como todas las pruebas tienen falsos positivos y falsos negativos, delante de una prueba tú no puedes saber si lo que tienes delante es un falso positivo o un falso negativo, no lo puedes saber. Pero si lo introduces a tu razonamiento, es posible que tú pases de estar en una situación de máxima incertidumbre, por ejemplo, no tengo ni idea, que significa en matemáticas aproximadamente que la probabilidad es el 50%, como tirar una moneda, a, después de hacer una prueba, ser capaz de subir mi probabilidad de estar delante de la enfermedad al 99%. Es decir, estoy alejándome de la zona de máxima incertidumbre, acercándome a los extremos de la escala de la probabilidad, lo cual quiere decir que estoy teniendo cada vez menos incertidumbre. Este recorrido, el pasarte de la zona central de incertidumbre a los extremos, la distancia larga que puedes llegar, es exactamente lo único que puede hacer un test diagnóstico. Un test diagnóstico deberías elegirlo cuando fuera capaz de llevarte a los más extremos, o bien al cero o bien al uno, partiendo de una situación de máxima incertidumbre, 50%. Cuanto más larga sea el camino que te puede ayudar a recorrer, más te estará reduciendo la incertidumbre, mejor test diagnóstico va a ser. Bueno, pues esto para ejemplos posteriores que vamos a poner es si yo tiro una moneda al aire, yo voy a saber con un 50% de probabilidad que va a salir cara o va a salir cruz. Exactamente es eso, ¿no? Claro, está claro. Con 50% de probabilidad tienes de que te aparezca cara cuando tú tiras la moneda al aire. Ten en cuenta que eso no significa que no vas a acertar. Es decir, si tú tiras la moneda a cara, le llamas tienes apendicitis y a cruz le llamas no tienes apendicitis, si tú te pones delante de un paciente con abdomen agudo y tiras la moneda a veces sale tienes apendicitis. Es decir, Claro. la moneda está acertando, pero el problema es que tú deberías acertar Un con más poquito más, un probabilidad poquito que un más. test, con Bueno, más probabilidad que una moneda. Es decir, que lo que tienes que hacer es buscar cosas que te ayuden a acertar más de lo pésimo
acertador, que el peor acertador de todos es una moneda tirada al azar. Pero aquí yo tengo un problema serio, porque es que, claro, si tú opinas una cosa de un test al interpretarlo y yo opino otra, pues vamos a tener un problema. Y vamos a ir a la vida real. Esto es exactamente lo que nos dice cuando, por ejemplo, discutimos la definición PALIC, en la que se dice que, bueno, pues que no todos los médicos concuerdan en saber si la cosa es bilateral o no, ni siquiera concuerdan con el radiólogo, ¿no? Este es uno de los principales problemas, ¿no? Claro, es que esto es muy importante. Esto es como cuando vas a pagar y te pasan el billete por la máquina para saber si tu papelito de pagar es de curso legal o no. O sea, es como una condición previa que se tiene que dar antes de que empecemos a jugar, a entender lo que es la sensibilidad, lo que es la especificidad. Y es lo que se llama la fiabilidad de un test, la reproducibilidad de sus medidas. Es decir, tienes que utilizar un test que prácticamente funciona igual cuando lo utilices tú en Valencia, que cuando lo utilice Alberto en Oviedo, que Claro. cuando se utilice en Colombia, que cuando se utilice en Chile, que cuando se utilice en Argentina o cuando se utilice en China. ¿De Vale. acuerdo? Y Y aquí eso, no vamos a ponernos a discutir muchas de las cosas, porque esto es teoría de la exactitud diagnóstica de un test en relación con la fiabilidad o explicamos o que entendemos las cosas. Aquí tenemos variables continuas y que se pueden valorar por la red de Pearson, la desviación estándar intrasujeto y sobre todo el Bland-Altman. Y aquí lo tenemos, ¿no? esto es un gráfico de Bland-Altman en el cual tú estás viendo la foto gráfica de la reproducibilidad de dos pruebas, digamos que dos sistemas de medición, de una medición de una variable continua, por ejemplo la glucemia, por ejemplo la saturación, por ejemplo la frecuencia cardíaca o cualquier medida continua, Y dos sistemas completamente diferentes una máquina mide una cosa y la y otra máquina mide la otra, ¿no? exacto. Lo primero que tienes que pensar es, o, por ejemplo, esto está en tiempo real, dos máquinas, o una medida hecha en el mismo paciente, hecha en Oviedo, y otra en el mismo paciente, imagínate, imaginariamente, hecha en Valencia. Vale. El gráfico se representa en el eje de las X, está el valor de la variable que estás midiendo. Matemáticamente ya se sabe que el estimado máximo verosímil de un número es la media. Bien, entonces abajo haces la media de las dos medidas para representar con la máxima verosimilitud el valor que quieres de la variable que quieres medir. Sobre todo los extremos, o sea, todas las mediciones que tú tienes. Entonces abajo se representa el recorrido de la variable y para eso ponemos la media de las dos pares de mediciones en que vamos a intentar medir su replicabilidad, la media de ellas se representa abajo. Por ejemplo, en este caso vamos a medir una cosa cuyo valor va a oscilar entre 0 y 30. Y en el eje de las Y lo que ponemos es la resta. Claro, si estamos midiendo exactamente lo mismo, para cada uno de los valores de la variable, la resta de dos mediciones de esa variable deberían ser 0 porque estamos teóricamente midiendo lo mismo. Bien, Exactamente. el gráfico de Blant-Altman lo que representa es las restas de los pares de variables. Entonces, un buen gráfico de Blant-Altman, como este que tenemos aquí delante de Intensive Care Medicine del 2011, es un gráfico en el que está alrededor del cero las diferencias entre las dos variables, sea cual sea el rango de la variable, que lo vemos en el eje de las X, como Aquí una está. nube aleatoria de puntos, pero muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca del cero. Bien, Claro, la diferencia de la media de estas diferencias con el cero es el sesgo que hay. Hay una variable que tiene aquí se ve que el sesgo es menor de 0, por ejemplo, punto uno o 0,2 y es la diferencia que hay entre las dos siempre que lo hagas. El sesgo vale. entre los dos Vamos a aparatos. ver, esto es como si estuviésemos midiendo, por ejemplo, una glucemia y estuviésemos Ujú, aquí el punto normal 120 y se fuese ujú. para arriba y para abajo entre dos aparatos, pues 5 puntos y menos 7 puntos, una cosa así, ¿no? Entonces podríamos Exacto. Pero lo, considerar, lo- lo importante es que para todo el rango posible de valores de la variable, esta diferencia siempre se queda concentrada alrededor del cero. Luego parece que las dos mediciones están midiendo lo mismo. Mm. exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una cosa que, ya que nos gusta tanto la ventilación mecánica,
pues pongo este gráfico sobre la Mechanical Power. Y aquí Mm. tengo un Blanc-Allman a la derecha en la que alguien ha medido dos Mechanical Powers o lo hacemos a través de una máquina o lo que sea. Y la diferencia entre una máquina y otra, pues está solamente entre un julio en positivo y menos medio julio en negativo. Sí, como se Con ve lo la cual, media, tiene un sesgo positivo muy pequeñito, a lo mejor 0,3 o algo así, pero las dos mediciones prácticamente están haciendo lo mismo. Sea cual sea el rango de la variable, entre 0 y 20 julios, todas las restas se concentran alrededor del cero. O sea, este es un Blunt-Allman de una variable bien reproducible. y a la ¿De izquierda yo acuerdo? tenemos aquí la R cuadrado, y en la que Ujú. a mí me encanta como lo explicas tú muchas veces, que esto es como las hormiguitas que van siguiendo la línea, ¿no? Parece que van todas Claro. siguiendo la misma línea. Exacto, exacto. Esto es una nube de puntos, pero en este caso parece un hormiguero. Parece, claro, el 0,98 es que la nube de puntos en realidad es una fila de hormigas y esa fila de hormigas están subidas a la recta. ¿Eh? Si fuera una nube alrededor de la recta, pues ya el R cuadrado cambiaría. Pero lo importante no es tanto la correlación, es decir, la correlación lo que mide es que cuando una variable se desplaza por el eje de las X, la otra se desplazará por el eje de las Y y no se quedará aleatoria, sino la importancia verdadera para ver la reproducibilidad de dos test diagnósticos midiendo lo mismo es ver el Blunt-Allman cuando la variable sea una variable continua. Vale, y aquí, mira, esta diapositiva no la habíamos discutido previamente. Esta me la mandó Jaime porque yo creo que le Ujú. encanta este artículo, porque es una correlación entre lo que dice un médico y dice una enfermera. A mí me encanta también este artículo. Y es sobre una medida, da igual, me da igual la medida, no tengo ni idea de la medida, pero ¿qué te parecerías tú que no tienes ni idea de este artículo, mirar este Blanc Alma? Claro, yo lo que veo es que la medida que están haciendo los dos es un valor que puede ir entre cero, sí, más o menos entre 1,7 o algo así, que es la primera del primer de los dos pares de medidas. Pongamos 1,5 y 3,5. Pues bien, para los posibles valores de esta medida, que oscilan entre 1,5 y 3,5, todos, tanto el médico como la enfermera, están diciendo que el número es el mismo, porque la resta de los dos números se concentra alrededor del cero. Como ves en el Blantalman, está la media, y en este caso la media es cero, con un sesgo de 0,07, es decir, que están midiendo exactamente lo mismo. Es perfecto este ejemplo para ver que las dos medidas son perfectamente reproducibles, cuando la hace una enfermera, cuando lo hace un médico. Y además tenemos el intervalo de confianza. El 95% de las mediciones, de los pares de mediciones, se van a situar en una diferencia entre 0,5 y menos 0,5. Media unidad. Se van a ir las estimaciones numéricas de esta variable, tanto si la hace un médico como si la hace una enfermera. Es espectacular. O sea, quiero decirte, tú y yo, que no tenemos ni idea de lo que significa esta medición, simplemente Ujú. viendo el Black-Allman, decimos, hay una concordancia perfecta entre lo que dice un médico y lo que dice una enfermera, Sí, independientemente de la sí. medición que sea. Bueno, pues Sí. genial. Y luego tenemos otra forma de verlo con variables discretas, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante es ver lo que significa el índice kappa. Aquí tenemos, si tú y yo miramos algo, miramos una radiografía, por ejemplo, podríamos pensar pues que podemos acertar por el azar, ¿no? Pero la cuestión es si acertamos tú y yo independientemente de lo que diga el azar, ¿no? Claro, más allá de lo que esperas por azar, es decir, lo que hemos dicho antes, un residente diagnosticando apendicitis debería ser mejor que una moneda que lleve el adjunto en el bolsillo y que cada vez que entre un niño tire la moneda. Es decir, la moneda va a acertar. Va a haber algún paciente con apendicitis que cuando tire la moneda, el adjunto, la moneda ponga cara. Eso es un acierto. Pero el problema es que cualquier test de diagnóstico hay un acierto que se debe al azar, a la naturaleza aleatoria de las cosas. Y lo que tú tienes que demostrar al adjunto como residente es que tu capacidad de hacer diagnósticos es superior a lo que pasa si tirar una moneda al azar. Es decir, que lo que te van a evaluar como un método diagnóstico
en pediatría es, más allá de lo que se espera de ti por azar, cuánto aciertas en los diagnósticos. Es decir, siempre se tiene que quitar de en medio el acierto que se deba al azar. Esto, bueno, antes de poner un ejemplo, decir que tenemos una graduación cuando tenemos menos de 0,20. Tendremos muy mal acuerdo tú y yo en si estamos mirando una radiografía, por ejemplo, si pensamos que está bilateral o no, y sería menor de 0,20. Y si estamos muy, muy de acuerdo, estará entre 0,81 y 1, ¿no? Sí, Aquí lo tenemos, un ejemplo. Un ejemplo es una tontería de ejemplo, pero a lo mejor pues, puede clarificar las cosas, ¿no? Imagínate que estamos viendo dos televisiones a la vez y entonces estamos viendo que dos personas, que son los hombres del tiempo de esas dos televisiones, los meteorólogos, están dando una previsión de cuál va a ser el tiempo que va a hacer mañana en Santiago de Compostela, y para ver si vamos allí a hacer una excursión, ¿no? Y entonces, el tema es que resulta que hay 140 días al año que hay lluvia en Santiago de Compostela. Esto no es una cosa que me haya inventado, simplemente que yo he ido a Google y me he visto, y de cuántos días llueve al año en sí, Santiago de Compostela. en Oviedo debe ser parecido, ¿no? No sé Bueno, cuánto pasa no, en la... no es parecido. La ciudad que más llueve de España es San Sebastián y detrás es Santiago. Vale, vale. Vale, pues entonces resulta que si dos personas que están prediciendo el tiempo en dos televisiones diferentes, y resulta que dicen que o tienen un acuerdo en que coinciden 200 veces al año, pues ¿cuál es realmente la concordancia que tienen un meteorólogo y otro? Pues la cuestión es que si yo dijese todos los días del año, 365 días, sin tener ni idea, sin haber estudiado ninguna carrera de meteorología, que va a llover en Santiago, voy a acertar 140 veces, ¿no? Esa es la Hostia, cuestión. la gente va a pensar, joder, este tío acierta todo, porque son 365 días, Sí, 200 pero días sales Sí, sí. Pero la cuestión aquí no es lo que yo acierto, que esto es lo que la gente a lo mejor se equivoca al estudiar el índice kappa. No es lo que yo acierto, sino es lo que tú y yo estaríamos en concordancia si dijésemos que va a llover o no va a llover. Que esta es la clave, ¿no? A la hora de evaluar Ujú. si un test diagnóstico es fiable o no en función de lo que veamos. Es decir, si yo veo líneas B en Ujú. una ecografía y tú no las ves, ¿cuánta concordancia tenemos al diagnosticar, yo qué sé, que tenemos un edema agudo de pulmón o una neumonía, ¿no? Ya. El problema es hacerte tú la eco, porque ya sabes que como el niño tiene un edema de pulmón, o no ves las líneas B o es que haces mal la eco. Exactamente, ese es el problema. Bueno, entonces aquí simplemente es un ejercicio, ¿no? Entonces el índice de capa es el acuerdo real más allá del azar, es decir, lo que estaba esperando que pasase en función del azar es que 140 días yo voy a decir que llueve y acertaré, ¿no? Entonces no es lo que pasa en esos Claro, 140 días, es lo que pasa en el resto de días, ¿no? En estos días que tengo aquí entre 140 y 365 días, que son 225 ujú, días, ¿no? Es el acuerdo potencial, lo que puede pasar más allá del azar, ¿no? Y realmente tú y yo concordamos en que va a llover en Santiago porque tenemos una bola mágica y decimos que va a llover en Santiago esos días. Imagínate que acertamos 200 días, o acertamos no, que tú y yo concordamos 200 días, coincidimos. coincidimos 200 días, pues, pero 140 son debidos al azar, en realidad estamos coincidiendo 60 días, ¿no? Con lo Sí, cual, esto es exactamente lo que estamos haciendo la división 0,16, que es exactamente las veces que tenemos concordancia tú y yo, con lo no, cual, respecto a 0,62, que es lo que se espera nosotros más allá del azar. Sí, sí. exactamente lo que tenemos tú y yo, si decimos, si tenemos una concordancia entre lo que predecimos tú y yo de 0,25, la concordancia, ¿cuánto va a ser? Pues un poco ligerita, ¿no? Más bien malita, tirando Pues a sí, mala. Esto es exactamente lo que sí, sí, decimos, sí. lo que decíamos en la diapositiva anterior. Y aquí simplemente voy a poner varios ejemplos. Aquí tengo un ejemplo del estudio PARDI, el estudio de concordancia de radiografías, y aquí simplemente
la última línea, para no aburrir a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo concordaríamos un intensivista pediátrico y un radiólogo a la hora de ver infiltrados bilaterales? ¿Y cuál es la concordancia que tenemos? Aproximadamente un 0,78, lo que significa que estamos aquí, ¿no? Eso significa que Ujú. tenemos una concordancia bastante buena, por no decirse casi rondando a lo excelente. Si nos vemos una radiografía, si decimos simplemente que es bilateral o unilateral respecto a un intensivista pediátrico y a un radiólogo, estábamos acertando bastante bien, ¿no? Probablemente eso lo estamos heredando porque vivíamos antes en un mundo en el que la radiografía ayudaba a hacer el diagnóstico. Entonces, si la concordancia no es mala, por lo menos le tendríamos que exigir a los test nuevos que vayamos a incorporar para hacer el diagnóstico de distrés respiratorio la misma concordancia o por lo menos un poco mejor, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro, por ejemplo, aquí tenemos respecto a la ecografía, ¿no? Pues estamos mirando a ver con un paciente con distrés respiratorio cómo podríamos diagnosticar, por ejemplo, la neumonía, esto es la parte neonatal, y aquí cuál es la capa que vemos. Es un 0,639, es decir, estamos más o Mm, menos aquí, o sea, estamos en el bueno, pero justito, ¿no? Que estamos viendo que está aproximadamente moderado, ¿no? Esto es la mm, concordancia de la mm. ecografía, viendo lo que sea, me da igual si es una neumonía, si es un distrés transitorio, si es un distrés neonatal, me da igual. O sea, ¿cuál es la concordancia que hay entre dos observadores, ¿no? Que no nos importa si aciertan o no. Bueno, pues vamos un poquito más adelante. Exacto. Vamos a asumir ya que cuando vayamos a coger un test para entenderlo, ya le hemos pasado un capa, un plan Talman, y nos ha convencido de que por lo menos es replicable. Da igual que el test lo haga Alberto en Oviedo que lo haga yo en Valencia. Una vez ya asumimos que es replicable, insisto que esto en muchos trabajos de pruebas diagnósticas no está muy claro y ni siquiera lo ponen y a veces es el talón de Aquiles, pero asumiendo que es replicable, una condición necesaria previa, ahora vamos a mirar exactamente qué podemos esperar de un test, ¿vale? Yo creo que esta diapositiva es Lo fundamental. importante del test es que nos induzca a tomar decisiones terapéuticas apropiadas, no a fardar de los diagnósticos que hacemos, sino que nos ayude a tomar decisiones terapéuticas apropiadas, a tratar adecuadamente con tratamientos efectivos al paciente que va a mejorar con el tratamiento. ¿De acuerdo? Exacto. Y el problema de esto, que creo que es lo más importante, como dices tú, de toda la charla, el problema de esto es que se necesitan tres cosas muy importantes, de las cuales solo una depende del test y las otras dos, dependen claramente del médico. Por eso hay muchas veces que pruebas buenas o malas no nos ayudan a tomar ninguna decisión porque el problema no está en la prueba, está en nosotros. Y entonces yo creo que es muy importante cuando aprendamos a utilizar un test que tenemos que hacer un ejercicio para que la parte que nos toca incorporar a nosotros esté bien, porque si no puede ser que nos volvamos locos con el test. ¿Bien? Y Exacto. esas tres cosas que necesitamos es eh, cuál es la probabilidad de que estemos delante de la enfermedad antes de hacer el test. Esto se supone que habiendo estudiado medicina y habiendo hecho la residencia, nos han enseñado a estimar estas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de presentar la enfermedad antes de hacer un test diagnóstico? Bien. Luego está la segunda. La segunda es, ahora sí, depende del test, ¿cuál es la habilidad que tiene el test en modificar esta probabilidad? Tú te enfrentas al enfermo, estimas tu probabilidad y cuál es la capacidad que tiene el test de que cambies esa probabilidad que has estimado inicialmente y la lleves hasta el cero o la lleves hasta el uno. ¿Bien? Y lo último que necesitas es también un problema que tiene que aportar el médico o que tiene que aportar el gerente del hospital o el jefe del servicio. Es decir, ¿cuál es el nivel de certeza que tiene que tener un médico de este servicio o de este hospital para decidir poner en marcha una terapia cuando esté delante de una enfermedad?
y le haya pasado un test. Es decir, si por cualquier razón llega a la conclusión de que está delante de una enfermedad con 70% de probabilidad, pues tiene que saber si el umbral de tratamiento está por abajo o por encima del 70%. Si el umbral del tratamiento está por abajo del 70% y el médico convencido al 70% de que está delante de la enfermedad, lo que tiene que hacer es tomar la decisión terapéutica. Y Claro. si el umbral está por encima del 70%, por ejemplo, el 80 o el 90%, el médico lo que tiene que hacer es no poner en marcha la terapia. Claro. Bien, y ese umbral de terapia es un umbral teórico. Luego aprenderemos un poco a cómo se puede hacer una aproximación para calcularlo, pero no depende del test, depende del médico o del medio en el que se mueve el médico para llegar a decisiones terapéuticas correctas. El test solo te puede ayudar en una de las tres cosas. Yo creo que el principal problema que hay aquí es que los médicos estamos acostumbrados a analizar el punto 2, pero no estamos acostumbrados a analizar el punto uno ni el punto 3, ¿no? O sea, Claro. sí que pensamos en la probabilidad teórica, ¿no? Por ejemplo, tengo un niño de 5 años con fiebre sin foco, con buen estado general, que me viene a urgencias en una época de epidemia, y mi tendencia natural será mandarlo para casa, porque yo, aunque no tenga ni idea de la probabilidad que va a poder tener de sufrir una sepsis o de tener un problema grave que lo lleve a la UCI pediátrica o que tenga una mortalidad alta, en mi foro interno estoy pensando realmente que tiene muy poca probabilidad, porque lo más probable es que sea un paciente que tenga una infección vírica, ¿no? Claro, pero tú porque eres pediatra llevas muchas guardias a las Claro, espaldas, pero a veces cuando viene la primera vez un médico de familia a hacer guardia allí en pediatría, pues muchas veces tiene en la cabeza los esquemas de un adulto con fiebre y un adulto con fiebre es una cosa de encender algunas alarmas. claro. Entonces, el problema suyo es que no es capaz de estimar la probabilidad de estar en enfermedad antes del test, porque las probabilidades previas que está estimando no pertenecen al espacio muestral de pediatría, sino que pertenecen a lo que él está acostumbrado a hacer, que es a ser un médico general. Bien, pero bueno, asumiendo eso, realmente, si no sabemos que hay tres patas y las tres patas son igual de importantes, lo que no podemos hacer desde luego, para utilizar un test racionalmente, que es lo que yo creo que no suele pasar, es que la gente le pide a los test que sean las bolas de cristal, de que se lo pasas al paciente y aciertas seguro con lo que te dice. Y claro, aciertas seguro con lo que te dice es no tener ni idea ni siquiera de lo que te puede ayudar a hacer un test. Un test no es una bola de cristal y desde luego no es lo que la gente piensa en la cabeza que es un mago con una bola de cristal. Un test tiene lo que vamos a explicar aquí en esta charla, la capacidad de hacer lo que hace un test, que es todo lo que vamos a explicar. Pero eso no quiere decir que acierte con los diagnósticos, lo tiene que utilizar alguien que sea racional, un médico, y además tiene que tener estas tres partes. Perfecto. Pues vamos a ver el uso racional del test. Pues Bien, yo creo que el uso racional de un test nos tiene que inducir a tomar las decisiones apropiadas, que es lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, eso es, primero debemos conocer la probabilidad de presentar una enfermedad antes de hacer el test. Acabo de poner un ejemplo. ¿Qué probabilidad puede tener un niño de 5 años en época epidémica, en invierno en España, que tenga fiebre sin foco, buen estado general, de tener un problema que nos haga pensar que no lo tengo que mandar para casa, que lo tengo que ingresar o le tengo que poner antibióticos? Es decir, que no tengo una enfermedad vírica. Para eso tendría que ir a mirarme la bibliografía y saber cuál es la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Es así. claro, claro, eso es así. Y en un país ideal, en un mundo ideal, probablemente sea así. Pero es que tenemos un problema previo muy importante. Los médicos y las personas en general somos muy malos estimando probabilidades. No digo ya en probabilidades de enfermedad, sino probabilidad, el concepto de probabilidad. A veces somos muy malos, muy malos. Entonces, una de las cosas primeras que tendremos que saber ¿Qué es la es, probabilidad? claro, qué es una probabilidad, cómo se puede expresar una incertidumbre, este tipo de cosas. Y luego ya estudiar medicina para poder estimar las probabilidades de los
cuando te enfrentas al paciente. Bien, Pues entonces vamos, vamos no hay allá. más solución que cuando, cuando uno aprende a tocar el violín. Hay que practicar y practicar y practicar y practicar. Pues lo primero que vamos a ver es qué es una probabilidad, porque, claro, Claro, claro. Am, Resulta que hay dos maneras, como dos lenguajes, ¿no? Como en la comunidad nuestra tenemos dos lenguas, el castellano y el catalán que hablamos aquí, que le llamamos pues aquí valenciano. vamos a hablar en latín y en inglés, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos dos lenguas para decir la misma palabra, el mismo concepto. Bien, bueno, pues el grado de incertidumbre o de certeza que tienes delante de estar en una de estar delante de una enfermedad se puede expresar de dos maneras, o con una medida que es la probabilidad, o con una medida que es la odds. La probabilidad todo el mundo la conoce, es un número entre 0 y 1 y mide un cociente de las opciones a favor dividido por el total. Vamos de a la- ver, de- también hay gente que puede decir entre 0 y 1, no, bueno, yo estoy acostumbrado a medir la probabilidad entre el 0 y el 100%, Bien, ¿no? eso no es más que Lo un mismo, cambio es de matemáticas. unidades. Sí, exactamente. Es un cambio de unidades, es un porcentaje, pero sí, Yo tengo un esa es 40% o un 50% de probabilidades de acertar al tirar una moneda al aire, ya está. Eso es un cero coma exacto. cinco, ¿no? Exactamente. El concepto es que el numerador está incluido en el denominador. No puede haber una probabilidad cuyo numerador sea más alto que el denominador. Por eso el máximo es el 1 o el 100% si lo expresas en porcentaje. Bien. Pero bueno, existe otra manera de llamar a las palabras, ¿vale? Que es la odds. La odds es una palabra inglesa que utilizamos para cuando utilizamos la medición de la incertidumbre en forma de odds. No tenemos en la Real Academia Española nadie que haya decidido cuál es la palabra que sustituye en castellano al odds. Es verdad que en algunas comunidades indígenas, cuando llegó Colón, tenían un concepto muy parecido y le llamaban momios. No sé exactamente en qué parte de Sudamérica le llamaban momios a este concepto. Y también hay un concepto en el País Vasco que también creo que se llama momio o algo así, que es el mismo concepto. Es una medición de la incertidumbre antes de que llegaran los romanos. Cuando llegaron los romanos ya nos pusieron la probabilidad, que es la forma latina de hacerlo. Vale. Pues la odds es lo mismo, pero es los casos a favor, pero divididos por los casos en contra. Bueno, No pues por el total, sino esto por yo el lo he caso. estado discutiendo el otro día con mi profesor de inglés y a ver en cómo podíamos llegar a un acuerdo entre odds y probabilidades. Y aquí tenemos lo del partido de fútbol, ¿no? Que si el Madrid gana 3-2 al Barcelona, significa que si lo viésemos en cuestión latina, sería que el Madrid ha metido un 3, Tres quintos de los goles. claro, 3 quitos de los Tres goles. quintos de los goles, ¿vale? Sin embargo, como el fútbol es un juego inglés, pues puntúa con odds y entonces los resultados de los partidos son 3-2. 3-2 es exactamente la manera de expresar la misma incertidumbre que tres quintos de los goles. Y es lo que utilizan los anglosajones en las carreras de caballos. Sí. Ahora está muy de moda las apuestas deportivas en España y cuando haces una apuesta deportiva en uno de los anuncios de la televisión, te están explicando un concepto y es la odds. Te están diciendo, se paga el partido del Madrid contra el Barça, se paga por gol a favor, no me acuerdo cómo es, pero la frase que utilizan es la forma de traducir al castellano el concepto de la odds, ¿vale? Pero Cinco dos o 5-1. claro, 5-2. 5-2 que gana el Madrid. O 3-1-3, es decir, que hay tres posibilidades de que 5-2 quiere decir que el Madrid gana 5 de las 7 veces del total del porcentaje. Bien, pero ellos no lo dicen como 5 séptimos, dicen 5-2. Bien, porque es el concepto, ¿vale? Y es el mismo concepto, simplemente con dos palabras, porque hay una función que es capaz de convertir la probabilidad en odds y las odds en probabilidades. Pero Mm, lo importante de esto es por qué hablamos de esto aquí de probabilidades y odds, si al final es un mismo concepto, ¿no? La cuestión es sí, que con odds es más fácil hacer cálculos a posteriori, ¿no? claro, es una cosa matemática. La odds, en vez de oscilar entre 0 y 1, oscila entre 0 e infinito. Y entonces, si tú tienes un concepto de la causalidad como factores de riesgo que están produciendo una enfermedad, si lo pasas a odds,
puedes hacer una sumación lineal de factores de riesgo y entonces vas incrementando entre cero e infinito el valor de la probabilidad de estar delante de la enfermedad por las causas. Es simplemente un problema matemático. La regresión logística trabaja con odds ratio, que es la manera de modelizar la causalidad, y entonces al final ese concepto se tiene que introducir en la medicina para poderlo entender bien, ¿vale? Bueno, y aquí Como decía antes, en esta gráfica vemos lo que está pasando, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, en probabilidad, concepto latino, tenemos 0,5, es lo de tirar la moneda al aire, 50% de salir cara, 50% de salir cruz, y aquí en concepto de os es 1. Tenemos una claro, probabilidad respecto a la otra, ¿no? Ese es el claro, concepto. fíjate que eso hace que cuando las probabilidades son muy bajas, en el entorno del 0,1 o en el entorno del 0,02, prácticamente los números coinciden. Tienes 0,01 cuando tienes 0,01 de odds, más o menos los números coinciden. Entonces, en el rango inferior de odds menor de 1, entre 0 y 1, más o menos los dos números, la probabilidad y la odds coinciden. El problema está luego, el problema está a partir del 0,5, que te queda solo del 0,5 al 1 en probabilidad, pero que te queda desde el 1 hasta el infinito en odds. Es decir, que la escala está ampliada bestialmente, exponencialmente, entre el 1, entre el 0,5, la incertidumbre máxima, y el 1 de probabilidad, que en odds son infinitos. Pero veis que hay una manera de transformar las odds en las probabilidades y no hay ningún problema. Simplemente hay que saber este concepto y saber que tú puedes utilizar odds y probabilidad indistintamente porque es simplemente una conversión. Y aquí vemos cómo hay una correlación. O sea, aquí Mm. sí, lo que estabas diciendo tú, cuando estamos en la parte más a la izquierda de la gráfica, prácticamente coinciden y a medida que vamos subiendo, y yo he puesto aquí Claro, un ejemplo claro, el sin problema es más, que fíjate, sí, fíjate cuando la probabilidad es 0,2 que la odds es 0,2, ¿vale? claro, Cuando estamos en una probabilidad de 0,6, que ya estamos por encima del 0,5, pues aquí, entonces la odds son 1,5. No, fíjate que la odds 0,5 solo es 1 y sin embargo, cambiando un decimal en la probabilidad, ha subido 5 decimales en la odds, claro. 1,5. Y conforme nos acercamos al 1 de probabilidad, entonces sí que la cosa se dispara exponencialmente. Por ejemplo, 0,98. 0,98 es una probabilidad que para nosotros está cerquísima del 1, solo le quedan dos décimas, y sin embargo en odds es 49 y del 0,98 al 1 es de 49 a infinito. Es decir, es muy antipática de entender. Es muy antipática de entender la incertidumbre expresada con odds, sobre todo en las probabilidades gordas. Probablemente por esto eh, la mente de los humanos es más fácil entender el concepto de probabilidad que el de odds, pero matemáticamente es más fácil la odds para utilizarlo. Vamos, que esto es como el mismo concepto que la saturación por pulsiosimetría y la PO2. Que cuando estamos muy cerca del 100 es que podemos estar en 80 y en 500, Claro, ¿no? claro, claro. Ujú. Y entonces es muy antipático, sí, sí. Luego está la segunda cosa. Esto es lo único que te puede dar un test, ¿vale? Y desde luego, así tomado a lo bruto, no funciona bien. No lo puedes aplicar. No, tienes que meterlo en la heurística de meterlo en lo que veremos luego de la probabilidad previa del teorema de Bayes. Vale. La segunda cosa es saber los conceptos derivados de la exactitud de un test diagnóstico. Es decir, qué cosas te puede ofrecer un test. Es decir, que conozcas lo único que puede hacer el test, que no es hacerte los diagnósticos como si fuera una bola de cristal. Lo que te puede hacer un test es cambiar la incertidumbre que tenías de estar delante de una enfermedad, modificar tu estimación inicial y llevarla a una estimación posterior que esté lejos de la zona de máxima incertidumbre, o bien cerca del 1 o bien cerca del 0. Cuanto Exacto. más lejos lo lleve de la zona de máxima incertidumbre, cuanto más largo sea el camino que te pueda ayudar a recorrer, mejor será el test. ¿De acuerdo? Exacto. Sí, Y pero no. aquí ahora tenemos que meternos con todos los conceptos que son los potentes de la Claro. exactitud de un test, que son Ujú. la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, las likelihood ratio, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte de la charla relacionada con exactitud de un test. ¿Vale? Muy bien, nos vemos.